problemas de internet. Pedimos disculpas por los problemitas de internet, esperamos que esta vez funcione todo bien. Em, y si tienen alguna duda de la clase anterior o de la actividad que la vamos a revisar en unos minutos más tarde, pueden ir dejándolos en el comentario y Matías luego los va a ir retomando y me va a ir avisando cuando haya dudas o preguntas. En la clase de Di- hoy, Disculpa, sí. Andrea, ¿puedo hacer una acotación? Sí, permiso, cortito. Me quería presentar, ante todo ya terminó los minutos de gracia. Eh, Mi nombre es Matías Vedas Díaz, soy procurador en ONG FIMA y colaborador con la plataforma de usos ambiental y les acompañaré como monitor en esta clase de Derechos Humanos y Litigio Climático, herramientas desde el sur, durante las sesiones venideras. No me puedo asistir a la primera sesión, pero de ahora en adelante me van a ver acá como monitor, acompañando a las abogadas y profesoras Andrea y Manuela. Y como bien dijo Andrea, para poder facilitar el correcto desarrollo de la clase y por la amplia convocatoria que hemos tenido, les quería pedir por favor que pudieran mantener sus micrófonos apagados en todo momento y que por favor también, si pueden y tienen la opción, de por favor tener sus cámaras y pantallas prendidas para así también mantener una clase más didáctica y no solamente ver pantallas eh, en negro. Y sin más dilación, le doy paso a la abogada Andrea para que pueda comenzar con la clase. Y muchas gracias por su asistencia y por la colaboración. Muchas gracias, Matías. Discúlpame que no te di la palabra antes. Estoy intentando volver a compartir pantalla porque tuve un problemita recién, pero denme unos segundos. Les voy a pedir que me tengan paciencia hoy. Acá son las 12:10 de la noche. Estoy en Alemania, en Berlín, y un poco con sueño, pero vamos a hacer lo mejor posible en esta noche. Tengo un cafecito preparado y tengo agüita, así que todo va a salir bien. Bueno, como les venía diciendo, la clase de hoy es estrategias de litigio socioambiental. Con Manuela vamos a hablar desde nuestra experiencia, desde nuestros trabajos, nuestra militancia, pero también son bienvenidos todos los aportes de parte de ustedes. La idea es que sea un espacio de diálogo colaborativo y que entre todos podamos ir construyendo esta clase. Los conocimientos que pretendemos ver hoy son distintos estándares de derechos humanos y ambientales aplicables a los litigios climáticos, es decir, el contenido que tiene el derecho en los tratados se define a través de estándares y de la interpretación de sus tribunales internacionales. Luego vamos a abordar un poco las causas de violencia y criminalización contra las personas defensoras de la naturaleza, así como algunas estrategias y herramientas que podemos emplear para reducir estos riesgos y visibilizar la labor, teniendo especial en consideración la experiencia de los pueblos indígenas y de las mujeres defensoras de la tierra, del territorio y del medio ambiente. Y en esta clase también esperamos que ustedes aprendan sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Les voy a pedir si pueden en el chat, quienes quieran aportar si ya tienen conocimiento del Sistema Interamericano o no. Hoy vamos a hacer un repaso breve del esquema general de cómo se organiza la OEA y su sistema de protección de derechos humanos y vamos a estar viendo algunas herramientas que ofrece este sistema, como por ejemplo las opiniones consultivas, que las estuvimos mencionando ya en la primera clase y que la consigna para el día de hoy se relaciona con la solicitud de opinión consultiva que hizo Chile y Colombia a la Corte Interamericana, así como también algunas herramientas que se pueden emplear frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el otro órgano que funciona dentro de lo que es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Yo les traje, espero que funcione, un video que dura 3 minutos, es bastante corto, pero es muy útil y esquemático de cómo el sistema interamericano está anclado en la base de la Organización de los Estados Americanos. Voy a probar a ver si se escucha. Quienes ya tienen conocimiento del sistema interamericano se pueden ir a preparar un cafecito, son 3 minutos nomás, pero para mí es muy útil y me ayuda también a explicarles esta parte. Voy a poner play y Matías, si me puedes avisar si se escucha. Espero que sí. Se escucha perfecto.
En 3 regiones del mundo, gobiernos han acordado en establecer sistemas internacionales para el monitoreo y la protección de los derechos humanos. Uno de ellos es el Sistema Interamericano para la Protección de Derechos Humanos, creada por la Organización de los Estados Americanos. El litigio y otras formas de incidencia ante el sistema interamericano pueden ser herramientas poderosas para llamar la atención sobre cuestiones de derechos humanos, darle a las víctimas una oportunidad para ser escuchadas y promover reformas en las políticas y prácticas estatales. El sistema está compuesto por 2 órganos de protección: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los cuales ejercen diferentes funciones. La Comisión vela por la protección de los derechos humanos en los 35 países en las Américas. Recibe denuncias, conocidas como peticiones, para determinar si un Estado ha violado los derechos humanos de una persona o un grupo de personas y, de ser el caso, cuáles medidas debería de tomar el Estado para reparar el daño ocasionado a la víctima y evitar que hechos similares vuelvan a ocurrir en el futuro. Los 7 comisionados visitan países en la región, sostienen audiencias en relación a temas de interés y publican informes sobre la situación de derechos humanos. El trabajo de los relatores de la comisión ayuda a aumentar su pericia y cultivar el conocimiento y conciencia sobre temas de prioridad, tales como los derechos de comunidades o grupos específicos. Por su parte, la Corte dicta sentencias sobre denuncias presentadas contra los estados que han aceptado su competencia contenciosa, únicamente cuando tales casos no han sido resueltos de manera satisfactoria por la Comisión. 20 estados han aceptado la jurisdicción de la Corte. En situaciones de gravedad y urgencia, ambos órganos, la Corte y la Comisión, pueden solicitar al gobierno que tome medidas para prevenir daños irreparables a las personas o al objeto de una petición. Estas medidas son conocidas como medidas cautelares o provisionales. No es la función del sistema interamericano revisar las sentencias dictadas por cortes nacionales que actúen dentro de su competencia y respetando los derechos fundamentales de las partes. Por lo general, antes de acudir a la comisión, los peticionarios deben tratar de resolver el problema por medio de los procesos judiciales nacionales. Además, la comisión y corte no pueden decidir la culpa o inocencia de las personas. Con la presentación de una petición, participación en una audiencia temática, reunión con un relator y el uso de los informes de la comisión, los defensores de derechos humanos pueden aumentar el conocimiento público sobre algún problema de derechos humanos y generar presión para promover reformas. Para tener un mayor impacto, la incidencia ante el sistema interamericano debería de ser parte de una amplia estrategia de defensa, la cual también puede incluir el monitoreo a nivel local, negociación con el gobierno y esfuerzos para asegurar que la comunidad afectada esté consciente de los resultados. Bueno, ya. Siempre tengo problemas para salir de acá. A ver, ahora voy a ampliar esto. Ahí se ve bien, ¿verdad? ¿Te refieres a la presentación de Zoom? Sí. Se sigue viendo la página del video, por si acaso. Ok, a ver. Bueno, voy a ir cambiando, pero mientras podemos ir conversando. Sigo recibiendo sus comentarios para ver si ustedes ya tienen conocimientos del sistema interamericano, si han sido usuarios de este sistema en algún momento, para algún conflicto, para algún caso. Para mí es súper importante y también para Manu conocer si ustedes ya tenían conocimientos de esto. Ahí lo estoy arreglando. Perdón, estoy dormida. Ahí va, ahora les voy a compartir. En mi caso en particular, yo trabajé durante muchos años con el sistema interamericano en la ONG CEGIL, que es Centro por la Justicia del Derecho Internacional. CEGIL ha litigado el 70% más o menos de los casos que llegan al sistema interamericano, tanto a la Comisión como a la Corte. Entonces hoy les voy a hablar un poco desde mi experiencia y esperando que les sea útil para ustedes. Nada, y que podamos entre todos ir aportando sobre esto. El sistema interamericano obviamente no es perfecto, tiene muchísimas fallas, es un sistema que puede ayudar a presionar en algún conflicto climático o territorial, pero que muy difícilmente puede llegar a solucionar los problemas de fondo de los conflictos, pero sí abre una puerta de diálogo con los estados
que este diálogo está intermediado por la Comisión Interamericana, por personas que trabajan dentro de la comisión y que ayuda muchas veces a conseguir medidas que no se están consiguiendo de otra forma. Puede colaborar a presionar al Estado para que inicie consultas indígenas, puede también presionar al Estado para que otorgue las becas de educación, las becas de salud, pero bueno, no es que hay un caminito definido que te dice, bueno, si uno hace esto y esto y esto ante el sistema interamericano va a poder lograr algo que se está esperando de una institución estatal, pero sí muchas veces puede ayudar y puede generar la presión. Como todo en el derecho internacional, siempre depende mucho de la voluntad política de los estados, de los gobiernos que estén en ese momento gobernando, de la relación que tengan sus políticas con el derecho internacional, con las instituciones internacionales, si creen que el derecho internacional tiene algún valor o no, si les interesa o no lo que opina la comunidad internacional. Ha pasado en muchos gobiernos latinoamericanos que ciertos gobiernos deciden directamente no acatar ningún informe, ninguna recomendación ni de la Comisión ni de la Corte, entonces uno ahí se queda un poco sin respuestas porque el derecho internacional no es coercitivo, no existe ninguna forma de exigir que se cumpla, es todo político, entonces nada, a mí siempre me gusta empezar hablando de esto, son instituciones que han sido creadas hace mucho tiempo y tienen un gran desbalance de género, que eso también vamos a hablar, grandes problemas de representatividad de las comunidades de los territorios, pero que igual pueden llegar a sernos útiles. Como decía en ese video, la Comisión y la Corte Interamericana, pero en especial la Comisión Interamericana, tiene una función que puede ser de promoción de los derechos humanos y también una función de protección. Dentro de la función de protección entra todo lo que es dentro del paraguas del sistema de casos y peticiones. Es cuando uno ya no obtuvo respuesta en su estado, decide llevar un caso ante el sistema interamericano. Pero para esto, como también hablábamos con Aaron la clase pasada y con muchos de ustedes, siempre se tienen que agotar las vías internas. Es decir, los estados nacionales tienen que tener la oportunidad de ver la situación de que haya un reclamo jurídico dentro de su estado y que su poder judicial haya tenido la oportunidad de emitir un dictamen sobre esto y se tienen que agotar hasta los últimos recursos. Esto depende de cada uno de los estados, qué es lo que la comisión considera que son los últimos recursos. Esto se puede encontrar fácilmente en la jurisprudencia. También, bueno, y la comisión siempre es quien lleva el caso a la Corte Interamericana. Voy a ir medio rápido, pero si hay dudas lo van poniendo en los comentarios, porque es mucho el contenido de la clase de hoy. También existen las medidas cautelares y las provisionales. Sobre las medidas cautelares ya hablamos la clase pasada y las medidas provisionales son un espejo, pero que se tienen que presentar ante la Corte Interamericana. Es una solicitud que se hace ante la Corte. Y después cada uno de estos casos tiene la oportunidad de celebrar audiencias temáticas. Las audiencias temáticas, o sea, los periodos de audiencias de la comisión, suele contener audiencias temáticas y también de casos. Entonces, si uno presenta un caso y, por ejemplo, está en etapa de admisibilidad, la comisión todavía no se pronunció si lo va a admitir o no, y esto suele demorar muchos años, entonces suele pasar que hay muchos casos en etapa de admisibilidad, uno puede pedir, por ejemplo, una audiencia. No siempre las otorgan, pero es una posibilidad y es en la oportunidad de tener el Estado frente a las comunidades o a las víctimas y que el Estado tenga que pronunciarse frente a la comisión. Y ahí llegó Manu, así que le voy a dar la palabra. Lo citaba hace un rato, pero no te quería interrumpir. Bueno, hola. Disculpe la demora, pero estaba manejando de muy lejos. Como un poco para que puedan hacerse un ejemplo, yo, como desde mi experiencia personal, les puedo contar que he participado en 2 audiencias temáticas. La primera la realizamos el año, hace tiempo, como el 2010, 2012, así, no más, 2008, no me acuerdo, pero pedimos una audiencia temática con CEGIL y con otra organización que trabaja con infancia indígena sobre la violencia ejercida por la Policía y Carabineros de Chile respecto de niñas y adolescentes mapuches en el contexto de allanamiento y de violencia política. Hija, estoy en clase.
Ya voy a seguir. También ahí fue súper interesante porque pudimos presentar, por ejemplo, un video que mostraba a niños de 7 años con perdigones, cómo se ejercía, por ejemplo, violencia, se traen bombas lacrimógenas en los buses escolares. Entonces, igual eso sirvió harto como para hacer formas de presión para que después el gobierno pudiera hacer protocolos de actuaciones de la policía en determinados casos. Y también cuando fue esta medida cautelar del agua, cuando la rechazaron, pero igual después, ¿te acuerdas que pedimos una audiencia? Y ahí, claro, pues la transmitimos en vivo, comparece el gobierno, entonces igual sale como en las noticias, y como que uno también, independiente de que no es como que uno sea como efecto inmediato, uno igual puede generar una presión política, una presión al Estado en base a nuestros intereses. Pero yo creo que ahí igual es importante que... que tomen en consideración que como que no es que en cada caso particular uno llegue a estas instancias, en general tienen que ser cosas más o menos como, que no es solo un caso, como patrones reiterados, como acciones como dentro de un estado que podemos identificar en distintos territorios. Entonces, por ejemplo, si en este curso hay, no sé, a compañeros, a estudiantes que son, no sé, de la costa, y pueden identificar distintos patrones, por ejemplo, de daño a los ecosistemas marinos por parte de determinada empresa, por ejemplo. Ahí creo que sería interesante pensar como en una audiencia porque son temáticas, no es de un caso en particular. Entonces ahí, claro, uno igual tiene que pensar que son herramientas que se pueden hacer, que igual existiendo vínculos probablemente se dan, porque igual son como que tienen que ver mucho como con esto, hoy día también con esta discusión entre medio ambiente y derechos humanos, pero que sí tenemos que pensar que no es como un caso muy en particular, tiene que más o menos tener como cierto alcance o ser temática esta audiencia que vamos a pedir, pero igual no es difícil de solicitar, así, ¿cierto? No es como algo muy complejo y se puede servir como dentro de estas herramientas de litigio en derechos humanos. Y que además también lo otro que es importante, que como nosotros no, eso lo hablamos precisamente en la clase pasada. Alguien preguntó lo mismo. En el caso de las medidas cautelares no se deben agotar las vías internas. El requisito que exige fue, ¿se acuerdan que vimos? Que es un sentido de urgencia, también la amenaza de un daño irreparable. Le puse como agua hasta aquí, pero después no quería más y se eché la Ya. La existencia de un daño, de la posibilidad de un daño irreparable. Y un tercer requisito que no me acuerdo, Andy, la urgencia, la inmediatez, me parece, o la posibilidad de un daño irreparable. En este caso, como una medida cautelar, es como cualquier medida cautelar que en el fondo lo que busca es prevenir una situación que puede ser irreversible aun cuando existe una sentencia. Entonces, se pueden solicitar con mayor rapidez y no exigen el agotamiento de las vías internas, sin perjuicio de que si uno quiere seguir un caso de fondo, también en ese caso sí se tienen que agotar las vías internas. Sí. Y lo otro, como para complementar, igual tenemos que pensar que cuando hablamos, por ejemplo, de lo que en el caso de Chile la Constitución establece en el artículo 5º, inciso 2, que establece cuáles son los límites del ejercicio de la soberanía del Estado y reconoce los derechos humanos que están consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales, esa norma precisamente, si se aplica también la teoría del bloque de constitucionalidad o del control de convencionalidad también, nos habla de que existe como una norma constitucional que establece la obligatoriedad del cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana o de las decisiones del sistema interamericano, dado que Chile firmó la Convención Americana de Derechos Humanos, donde esta misma convención establece cuáles son las competencias y la jurisdicción que tiene la Corte. No sé si ahí se entiende un poco este complemento entre como derecho internacional de los derechos humanos y derecho constitucional que nos hace la bajada y que lo podemos ocupar en los recursos de protección y también en los litigios administrativos, ambientales que podemos levantar. Sí, creo que eso que está mencionando Manu es clave. Con el concepto del control de convencionalidad ayuda muchas veces a que los jueces entiendan que tienen que interpretar la ley chilena acorde a los estándares interamericanos, que son los que establece la Corte Interamericana en sus sentencias. Así que si desean más información sobre esto, igual podemos buscar material y subirles a la carpeta de Drive.
Y también Manu tiene mucha razón en cuanto a las audiencias temáticas tienen que ver con problemas generalizados que estén ocurriendo y afectando a las mismas personas con los mismos patrones. Por ejemplo, con Manuela hicimos una investigación sobre patrones de criminalización a personas defensoras del medio ambiente en Paraguay, Chile y Honduras, y de ese informe solicitamos una audiencia. Creo que no las otorgaron, me parece. Todos los ejemplos que damos no fueron otorgadas, pero es difícil igual que la comisión otorgue una audiencia porque tiene muchas solicitudes. Entonces va eligiendo también por estados de los que se trate, por temas. Parece que tengo unos disturbios en la ventana de mi casa, en la calle. Pero bueno, otra de las herramientas muy interesantes del sistema interamericano es la Carta Artículo 41. Esta carta surge del artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así que les invitamos a que vayan a la convención y que lean este artículo. Y en realidad es una praxis que se generó entre las organizaciones de la sociedad civil, la Comisión y los estados, que se basa en este artículo de la Convención, pero que es muy, muy útil, que el procedimiento consiste en uno como comunidad, como organización, hace una carta comentándole a la Comisión una situación en particular que les preocupa porque puede ser una violación de derechos humanos. Dentro de esa carta uno tiene que poner las preguntas que desea que la Comisión le haga al Estado. Entonces, como petitorio uno dice, en base al artículo 41, solicitamos a la comisión que le consulte al Estado chileno por qué, no sé, la consulta indígena de tal comunidad no se está llevando a cabo o la está llevando a cabo tal institución y no es idónea, Uno obviamente le pone los argumentos en el cuerpo de la carta, ¿no? Explica la situación y pone los argumentos de derecho. La comisión, cuando recibe este tipo de cartas, da traslado a las cancillerías de los estados y los estados tienen una obligación moral de responder. En esa respuesta uno puede activar mecanismos, puede generar conversaciones entre instituciones estatales que no están ocurriendo o les pueden despertar la alarma, la preocupación, decir, uy, está la Comisión Interamericana viendo esto, vamos a hacer algo, vamos a cambiarlo. A nosotras nos ha funcionado muchas veces en nuestra práctica y a mí me parece que es una herramienta muy útil. Muchas veces ha funcionado, o sea, los estados reaccionan o al menos te dan una respuesta que antes no te estaban dando o le llamas la atención a la comisión y la comisión empieza a prestar atención en este tema, a mirar, a generar conversaciones. Claro, y ahí por ahí también puede ser más específico también en la carta, como que no exige como tanta, como que las audiencias temáticas tienen que ser como habladas un poco más como de patrones o conductas persistentes. Y en esta carta puede ser un caso en específico. La Paulina pregunta, ¿qué tipo de medidas cautelares existen en el sistema? Pregunto pensando cuando lo que está amenazado es el agua y todas las formas de vida en territorio. Es que precisamente ahí está como la pega nuestra. Por ejemplo, nosotros pedimos una medida cautelar por el derecho humano al agua desde la perspectiva del acceso al agua como un derecho humano, como un derecho autónomo, de acuerdo a que, no sé, lo que establece la observación 15 del Comité DES, o de la jurisprudencia de la Corte, o del artículo, o del derecho a la vida, y del artículo 26. Entonces, como ese tipo de argumentaciones, como que las va creando una, no es que existan como medidas cautelares como por peligro de vida, B, medidas cautelares por no sé qué, sino que en el fondo es como construcción de este mismo litigio, como uno va solicitando medidas cautelares. No existe una lista taxativa, claro. Entonces, por ejemplo, uno, en el fondo, como que este sentido de urgencia, esta posibilidad de un daño irreparable, también la tienes que ir argumentando en base como a las infracciones de derecho que uno va como identificando y que podrían ser urgentes. Entonces, por ejemplo, no sé, qué sé yo, también piensa lo que es como las medidas cautelares de un recurso de protección. O sea, como no, no las medidas cautelares, sino como las órdenes de no innovar de un recurso de protección. En el fondo, si bien tú como que en ese modo no acreditáis específicamente como este daño que ya se realizó, sí uno un poco tiene que argumentar que existe una posibilidad cierta de que existe una afectación de un derecho y que por lo tanto también existe una gravedad, una urgencia y como la existencia de un daño que puede ser de cualquier derecho como consagrado en la Convención Americana y que en el fondo tenga cierta como
como gravedad también como para afectar este derecho. Y como decía Andy la clase pasada, se había dado anteriormente por la calidad del agua. Nosotras la pedimos por acceso, que no la dieron, pero en el fondo uno ahí también va constituyendo, va creando, y en el fondo es lo que vamos a hablar un poquito después, como de cómo se van creando los estándares de derechos humanos, que en el fondo no son estrictamente como limitados de una definición particular, ni existe una lista taxativa, sino que también es una tarea argumentativa y de construcción que hacemos en el litigio. Sí, gracias, Manu. Sí, yo creo que es muy importante hacer esa diferenciación entre cada una de las situaciones y el sistema interamericano en ese sentido tiene muchas herramientas que permite como ir adaptándote a la situación o buscando cuál es la mejor. También están los amicus curiae, que es cuando uno tiene un litigio ante algún tribunal en Chile, puede presentar lo que llama un escrito de amigos del tribunal y eso si uno tiene organizaciones ONG que han trabajado el tema, que son expertas en el tema, puede contactarlas, pedirles si no pueden hacer este tipo de escritos y muchas veces sirve como presión al tribunal saber que tienen el ojo de una organización encima. Ahí, Manu, no sé si querés decir Sí, pues algo. y ahí, por ejemplo, como medida cautelar, igual le podéis meter un peritaje, como lo que hablaba, lo que preguntaba Aaron en la clase pasada, como no sé, si pensamos como en una estrategia, ya, un caso en particular, yo qué haría, ya, pediría alguna información por acceso a la información, o si tengo contactos con, o hay alguien de mi organización que tenga, no sé, conocimientos técnicos, científicos, podemos hacer como un informe. Validarlo idealmente como con alguna universidad o alguna organización, qué sé yo, y tú puedes pedir una medida cautelar como acompañando también antecedentes. Como lo interesante también, como que no existen reglamentos, es igual que un poco en ese sentido como se tramita el recurso de protección en Chile, que no existe como formalidades, como que también una puede meterle fotos, puede meterle pruebas, puede meterle antecedentes científicos, ahí también está como nuestra pega. Ujú. Sí, exacto. En ese sentido es muy amplio el material probatorio que se puede aportar. Y después también tenemos, para ya ir pasando de tema, las visitas in loco, que estas visitas suelen ser útiles para la comisión, para recibir información de primera mano de las personas que están en el país, de las organizaciones, suelen hacer consultas públicas abiertas. Tengo algunas observaciones negativas de las últimas veces que la comisión ha hecho esto. Por ejemplo, cuando fue la visita in loco que hizo a Chile después del estallido social, la comisión quedó con un compromiso de hacer un informe de derechos humanos, que es lo que hace siempre que termina una visita in loco, y en el caso de Chile creo que tardó 2 años en emitir ese informe, lo que a mi punto de vista es un poco demasiado tiempo porque obviamente son momentos políticos que se aprovecharían mucho más si uno tiene informe, pero bueno, también se entiende que la comisión tiene recursos escasos, es una comisión que recibe financiamiento de los distintos estados y tiene poco personal por lo general, por ejemplo, en medidas cautelares hasta hace poco, lo que yo supe eran 10 personas, o sea, imagínense un equipo de 10 personas tratando de resolver la cantidad de medidas cautelares que se solicitan, así que uno tiene que entender también estas realidades. Y por último, los informes temáticos anuales y de país son informes que la comisión emite, que están disponibles en su página web, también se los podemos pasar estos enlaces, que tienen justamente muy buena recopilación de lo que son estándares de derechos humanos, lo que define al derecho, lo que le da contenido al derecho que están los tratados. Si bien la comisión es lo que se llama un órgano de derecho blando, porque no emite decisiones que son vinculantes para los estados, muchas veces estos informes temáticos terminan en las sentencias de la Corte Interamericana y se transforman en interpretación de derecho. Así que hay que tenerlos en cuenta y está bueno consultarlos cuando uno está trabajando sobre un tema, sobre un país o sobre un hecho en específico. Creo que estamos un poco atrasadas, así que creo que vamos a tener que pasar algunas diapositivas medio rápido. No te escucho. Yo creo que igual son importantes estas discusiones, cómo tenerlas, como Sí, sí. tenerlas bien claras igual. Ujú. Acá un poco lo que les queríamos comentar con Manu es una vez que uno tiene una decisión ya
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene una sentencia, o bien tiene un informe de fondo de la comisión, que es cuando termina la comisión de analizar el caso y determina si hubo o no violación del derecho, lo que hace la comisión y la Corte es dictar reparaciones. Las de la Corte son vinculantes para los estados. Las de la comisión es voluntad política del estado si las quiere cumplir o no. Después de estos informes de fondo de la Comisión Interamericana, uno puede firmar un acuerdo de cumplimiento de estas reparaciones con el Estado. Entonces ahí el Estado se obliga a determinadas cosas. Esto, por ejemplo, les podemos pasar el acuerdo de cumplimiento del caso Alex Lemun, que está disponible en la página de la Cancillería para que ustedes lo revisen. Y también se pueden firmar acuerdos de solución amistosa. Pero ¿qué pasa una vez que uno ya tiene esta decisión de estos órganos internacionales? La realidad es que muchas veces es muy difícil de cumplir estas decisiones. Hay algunas partes de las reparaciones, como las reparaciones económicas de indemnizaciones, que depende de los estados, suelen cumplirse bastante rápido. Es lo primero que suelen cumplir los estados son los pagos de las indemnizaciones. Me ha pasado en algunos casos de litigar contra el Estado de Paraguay, que quizás no es tan fácil que paguen por una cuestión de falta de recursos económicos en las esferas institucionales, pero en Chile, por lo general, nos ha pasado que el Estado de Chile paga bastante rápido, pero después hay una ausencia total de procedimientos y de normas que regulen esta segunda etapa de los litigios internacionales, que son cuando uno ya tiene decisiones. Entonces, a veces se tienen que entablar diálogos con la Cancillería, que es quien suele coordinar estos diálogos entre la organización de sociedad civil y la comunidad y el Estado, pero también a veces es útil directamente tener como interlocutor a los ministerios específicos que tienen que cumplir las reparaciones. Por ejemplo, si estamos hablando de becas de educación, hay que ir a dialogar directamente con el Ministerio de Educación. Y entonces se piden reuniones con el Ministerio de Educación por el cumplimiento de las reparaciones de la Comisión o de la Corte, bla, bla, bla. Esto Igual en el también... caso sí, de Chile Sí. hay cosas que así han resultado. Por ejemplo, la creación del Consejo para la Transparencia fue producto de la condena en contra de Chile en el caso Glock versus Chile, que precisamente igual tiene como una dimensión ambiental porque hace consulta respecto a unas empresas forestales. Entonces ahí, producto de esta condena, se crea una institucionalidad que permite como el aseguramiento del acceso a la transparencia. Otro caso importante fue, hoy día pienso que como que son cosas que están en peligro, porque como el año 2000, hasta el año 2005 aproximadamente, si uno presentaba una querella en contra de carabineros, por ejemplo, por violencia contra niños de una comunidad, tenías que hacerlo en el sistema militar, que es un sistema secreto, donde no existe como acceso de la defensa a la carpeta, es un sistema inquisitivo donde los militares son jueces y partes. Entonces, ahí teníamos que presentar las querellas y obviamente siempre las sobreseía, como el caso de Alex Lemon. Entonces, después del caso Palamara versus Chile, se logró de que los tribunales cambiaran su jurisprudencia y que ahora conocieran en tribunales civiles o tribunales de garantía y tribunales orales en lo penal, por ejemplo, como fue en el caso de Alex Lemon, que ahí no hubo una condena, lo que hubo fue un acuerdo entre el Estado de Chile y la familia que permitió de que el juicio se realizara de nuevo, ahora en un tribunal oral, pese a que estaba prescrito igual, pero en el fondo se comprendió que se interrumpía o se suspendía esta prescripción producto como de esta demanda internacional y por lo tanto se logró que se conociera en un tribunal de garantía y finalmente existiera una condena. Entonces, igual existió como ciertos como avances en cosas que se pueden lograr, pero como decía Andy, igual es súper difícil que los estados cumplan y es como que tenéis que, todo el tiempo que uno demora en tramitar una demanda, un caso, después tienes que sumarle como el doble en que lo cumplan. Entonces, no es fácil ni inmediato ganar un caso. Y otra cosa que también conversábamos es que como que quizá existe también como una visión muy como restrictiva respecto como a las restauraciones. Si, por ejemplo, pensamos de que existe un daño ambiental, también pensar en como ciertas formas de restauración más ecológica, que pudiesen hacer los estados, no solamente pagar o qué sé yo, sancionar a una empresa que contamina.
sino también que podemos pensar cuando estamos litigando en qué cosas queremos pedir y no necesariamente tiene que estar dentro de un marco determinado, si bien obviamente hay formas de compensación, también hay otras medidas que pueden permitir la creación de instituciones. Y no olvidar también que otras como ámbito de litigios también en derechos humanos tiene que ver con la falta de voluntad política de los estados o la toma de medidas regresivas, por ejemplo, en cuestiones ambientales o de cambio climático. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos sobre este caso de las señoras mayores versus Suiza? Y ellas lo que en el fondo impugnaban era la inacción de los estados del Estado respecto a las medidas de cambio climático que las afectan, como a la falta de planes políticos, ambientales y climáticos, y esta inacción del Estado es lo que le afectaba a ella. Entonces también es importante pensar de que uno puede pedir como medidas ciertas, el cumplimiento de ciertas obligaciones por parte de los estados que tienen que ver con medidas y acciones concretas en materia climática también, o de restauración ecológica, no sé, lo que podemos ir pensando también. O en agua, igual podemos pedir algunas cosas, ¿no? Sí, este es un punto que con Manu hablamos mucho últimamente porque conocemos de muchísimos litigios que se han hecho ante el sistema interamericano que podrían haber tenido un foco ambiental y podrían haber incluido medidas de reparación para la naturaleza y no solo enfocado en el ser humano, que no se ha dado y que es una evolución jurisprudencial que lleva muy poco tiempo, también como dijimos en la clase anterior. Entonces, para nosotras es súper importante también hacer estas reflexiones cuando hablamos del sistema interamericano. Acá les queríamos compartir este principio fundamental de derecho internacional que también es muy útil para cuando uno hace argumentaciones ante una corte o tribunal internacional, es que el Estado nunca puede decir que bajo una disposición de derecho interno injustificar el incumplimiento de un tratado. Esto es un principio general de derecho internacional que tiene su origen en la Convención de Viena de Derecho de los Tratados, y esto limita las justificaciones de los estados en cuanto a dificultades en el marco normativo o en el diseño institucional. Por ejemplo, en el caso de Norín Catrimán versus Chile, la Corte Interamericana había ordenado al Estado chileno a que anule las condenas de los loncos que habían sido injustamente condenados por terroristas bajo la ley de terrorismo. Y el Estado de Chile nos decía, nosotros, yo en ese momento trabajaba como abogada en la ONG y éramos parte de la representación de algunos de los loncos, y el Estado nos decía continuamente que no tenían ninguna disposición de derecho interno para anular las condenas, que no tenían esa figura jurídica, que no sabían cómo hacerlo. Entonces nosotros continuamente les decíamos, bueno, pero existe un principio de derecho internacional de los derechos humanos, que ustedes no pueden decirnos que porque no tienen una disposición de derecho interno no pueden cumplir esta reparación. Finalmente se inventaron un procedimiento que funcionó bien, que fue una audiencia ante la Corte Suprema. La Corte Suprema emitió como una declaración diciendo que se anulaban las sentencias y ahí la Corte Interamericana declaró esa reparación en particular cumplida, en el caso de Norín Catrimán. Y acá, un poco rápidamente, para no detenerme mucho en esto, porque igual se los podemos pasar por el Drive, una reflexión sobre las composiciones de estos tribunales. Son tribunales que históricamente han sido compuestos por hombres blancos, cisgénero. Las mujeres y las disidencias estamos sumamente subrepresentadas en la composición histórica de las Cortes Regionales de Derechos Humanos, en particular de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en la historia tuvo 8 mujeres, 43 hombres. Y esto impacta en las decisiones, esto impacta muchísimo en los estándares que se entienden como importantes, en las evoluciones jurisprudenciales que se dan, impacta como cualquier representación institucional a cualquier nivel, así que siempre es bueno también recordar que existen muchas fallas y que una de ellas es la composición de estas cortes, a la que les tenemos que exigir más a los estados y tenemos que exigir procedimientos transparentes para que estas elecciones sean lo más participativas posibles. Estos datos vienen de una campaña que se llama Campaña Equal, que luego les vamos a pasar la información para que también lo puedan consultar. Y llegamos al momento de hablar de la consigna que tenían para la clase de hoy y abrir un poco el diálogo para que no sea un podcast la clase.
Con Manu les habíamos pedido que lean la solicitud de opinión consultiva sobre emergencia climática que hicieron Chile y Colombia, que elijan una de las preguntas que los estados están haciendo a la Corte Interamericana y que si pueden compartirnos en 2 párrafos o brevemente, ahora oralmente, sus ideas, qué es lo que ustedes responderían a esa pregunta, cuáles son los puntos principales que creen que tienen que ser respondidos por la Corte. ¿No, Manu? Y eso es lo que conversamos la clase pasada. Y yo creo que igual es importante también tener en consideración como que quede bien asentado que cuando hablamos de crisis climática, cuando hablamos de crisis ambiental, también existe, o sea, en el fondo tiene su repercusión en derechos humanos, obviamente en derechos de la naturaleza, obviamente como en otros aspectos que tienen que ver con la interdependencia, con los ecosistemas, pero no podemos soslayar la existencia de afectaciones a derechos humanos. Entonces, a partir, ¿no? como de la constatación de eso, es que podemos construir litigios y se realizan estas preguntas, dado que efectivamente como al vulnerarse el derecho o amenazarse el derecho a la vida, a la salud, al agua y muchos otros que vamos a ver, se levanta como esta opinión consultiva. Entonces, la pregunta también era, o la idea es que pudiéramos compartir en este momento que a quienes pudieron leer la opinión consultiva, qué preguntas les hizo sentido, qué les resonó un poco de esta lectura o qué quisieran aportar, porque también podemos ver que existen como amplia gama de respuestas respecto a un punto de particular que pueden ir como desde opiniones muy como, eh, como decíamos con la Andy, como muy como ya no hay que generar CO2 como algo muy básico y muy obvio, hasta como reflexiones mucho más profundas que tienen que ver con el sentido de la justicia y la crisis climática. Entonces, nada, dejamos abiertas las preguntas, como decía Andy, la pueden compartir en el chat o levantar la mano o escribirla, no sé. Recuerdo que alguien había compartido un aporte que hicieron a un amicus que presentaron a la Corte sobre este tema. No sé si esa persona está conectada, pero quizás nos puede contar un poco más. Me parece que nadie hizo la tarea. ¿Alguien se leyó la opinión consultiva, no? ¿Alguien leyó la solicitud? Ya, pero es que igual como que no podemos avanzar en la clase si no hacen lo que tienen que hacer. Ya, pero Andy, de repente podemos compartir algunas preguntas y discutirlas igual mientras las vamos leyendo, si te parece. Sí, a ver, voy a dejar de Dale. compartir acá. Ahí la pueden ver. Se ve Sí, súper ¿no? bien. Perfecto. Bueno, en esta solicitud de opinión consultiva, la verdad que vale mucho la pena leerla. Es una iniciativa que surge desde la sociedad civil y que se empieza a hacer incidencia política a la vez, al mismo tiempo en Chile y en Colombia, para que Chile y Colombia hagan esta solicitud de opinión consultiva ante la Corte Interamericana. Lo que se tenía la sensación era que la última opinión consultiva de la Corte sobre medio ambiente sano, si bien había dado pasos importantes en la definición de ciertos estándares, en la protección de la naturaleza, más allá del ser humano, y algunos estándares que hicieron un avance, estaba la sensación de que faltaba que la Corte se exprese en particular sobre la emergencia climática, que lo haga con mucha más precisión, sobre
la necesidad de definir lo que significan las medidas de mitigación, qué es lo que los estados tienen que hacer para justamente, y desde mi punto de vista demasiado enfocado en el calentamiento global, pero veremos qué es lo que la Corte termina resolviendo. Y voy a ir a la parte de las preguntas. Para que ustedes sepan, y también lo van a ver si la leen, la solicitud tiene una parte de introducción del contexto político en el cual se hace la pregunta. También se hace como un resumen de los estándares interamericanos que existen y luego los estados preguntan a la Corte específicamente sobre ciertas obligaciones estatales para que la Corte interprete y dé su opinión, y esto va a generar contenido jurídico a los distintos artículos y derechos protegidos bajo el sistema interamericano, bajo los distintos tratados del sistema interamericano. Entonces, una de las preguntas era sobre las obligaciones estatales derivadas de los deberes de prevención y garantía en los derechos humanos vinculada a la emergencia climática. Y acá tenemos, por ejemplo, cuál es el alcance del deber de prevención que tienen los estados frente a fenómenos climáticos generados por el calentamiento global, qué medidas deben tomar los estados para minimizar el impacto de los daños por la emergencia climática. Sí, qué necesidades, qué consideraciones tiene el Estado para implementar la obligación de regular, monitorear, fiscalizar. Bueno, veo que Aaron tiene una pregunta, así que genial. Voy a darle la palabra. Dice, no puedo hablar por el micrófono, pero dice, Ah, no, pero yo voy a leer. No puedo hablar dale. por el micrófono, pero yo soy la que dijo que había realizado un amicus. En su momento también ahora me llama mucho la atención la pregunta relacionada con los procesos de consulta y en cómo en la teoría nuestra normativa contempla esta institución, pero en lo práctico existe mucho desconocimiento de esta instancia y que es una propuesta a la Corte que establezca un estándar relacionado a la socialización de los conflictos ambientales y promoción de participación. Sí, súper interesante y yo creo que eso es un aspecto como que en el que estamos muy al debe. Precisamente porque incluso si tú te fijas y tú lees la ley marco de cambio climático en Chile, no hace ninguna referencia a los pueblos indígenas y a la consulta indígena, y tampoco se realizó consulta indígena para hacer la ley marco del cambio climático. O sea, sí hace una referencia genérica a los pueblos indígenas, pero no se habla de la consulta indígena. Entonces, ahí yo creo que hay un aspecto importante porque hoy día se está desconociendo las obligaciones del Estado en relación con los pueblos indígenas, quienes son las colectividades más afectadas en relación con el cambio climático. Y en ese sentido, creo que es importante si pueden leer, por ejemplo, lo que el sexto informe del IPCC hace referencia a la vulnerabilidad de los pueblos climáticos, o sea, de los pueblos indígenas frente al cambio climático, y aquí yo creo que es importante como superar esa lógica como tan básica que nos plantea como, ya bueno, con las energías renovables vamos a generar menos CO2 y con eso vamos a abordar el cambio climático, y esas son las obligaciones del Estado de mitigación. Sin embargo, vemos hoy día que, no sé, en aspectos como el litio, en la construcción de centrales hidroeléctricas, existen muchas afectaciones, muchas amenazas a los derechos de los pueblos indígenas, son el principal foco de cuestionamiento. Y de hecho, si ustedes, no sé si sabían, pero el primer caso en que se le solicitó a la Comisión Interamericana pronunciamiento en materia de cambio climático y que fue rechazado, fue por el pueblo inuit, que son pueblos indígenas en Alaska, en el norte, y en Canadá, producto del derretimiento de los glaciares y los ecosistemas que ellos habitan. Entonces, siempre existió como un poco en base a esta conexión profunda con la naturaleza, también en este sentido de más de equilibrio con la naturaleza, que existe mucho más como afectaciones en la forma de vida, en la dignidad, en el derecho al agua, a la vivienda, etcétera, etcétera, respecto a los pueblos y comunidades indígenas, no solamente en Latinoamérica, sino como a nivel global y especialmente, por ejemplo, en eso, no sé, países insulares, en donde existen pueblos indígenas que son costeros, donde ya son desplazados climáticos. Entonces creo que es precisamente súper importante lo que plantea Carla, como de la importancia de la inclusión de los pueblos indígenas. Hay una, Aarón tenía levantada la mano y hay una pregunta de Catalina. Ahí, Aarón,
Aarón y después Catalina le leemos la pregunta. No te escucho. ¿Ahora se me escucha? Sí. Ya, perfecto. Esto nos sirve. Quería preguntar respecto de los daños climáticos que pueden surgir o los daños que puedan surgir de un estado respecto a otro de manera transfronteriza. ¿Cómo eso se puede plasmar dentro de un litigio que va mucho más allá de lo que yo pueda reclamarle a otro estado? Por ejemplo, sé que tengo consagrado un derecho, sé que a lo mejor tengo obligaciones con ciertos países, pero cómo se ve plasmado eso respecto a lo que puede ser, por ejemplo, el derretimiento de los glaciares, entendiendo que el Estado de Chile no tiene una normativa especial respecto a eso, pero sí como pequeñas cosas que van como aludiendo en cada reglamento a los glaciares, pero de alguna manera igual afecta a los países vecinos, entonces eso podría considerarse como una cuestión transfronteriza. Y lo otro, que dentro también de la cooperación internacional se podría considerar como el Consejo de Servicios de Evaluaciones de Impacto Ambiental, que es como en el CEIA en el caso de Chile, y hay otro, por ejemplo, Colombia, Argentina participando como parte del Ministerio de Medio Ambiente, o parte en ello. Eh, ¿Eso se podría considerar como una cooperación entre estados? ¿O solamente como una mera conferencia entre ambos donde comparten información? No sé si entendí bien la última pregunta, pero sobre los daños transfronterizos sí. De hecho, existe un pronunciamiento de la Corte Interamericana que, si no recuerdo mal, es en la última opinión consultiva sobre medio ambiente sano, donde la Corte aborda específicamente este tema y dice que un Estado es responsable también por los hechos que ocasionan otros territorios. Es difícil, creo que hasta el día de hoy no existe ningún caso sobre derretimiento de glaciares, pero es fundamentable desde mi punto de vista, se puede fundamentar. También existe lo que se llaman las obligaciones extraterritoriales de los estados. Esto es un estándar que ha establecido la Corte Internacional de Justicia en casos por daños transfronterizos, que también les podemos pasar más información, que dice que lo que determina si el Estado tiene responsabilidad o no por los actos que ocasiona en otros territorios es lo que se llama el estándar de control efectivo. Es decir, el Estado tiene que tener como cierto control sobre la situación que está pasando en el otro territorio, y esto se relaciona más con el derecho internacional humanitario, como con las guerras, con esos temas se ha profundizado más en la jurisprudencia. Pero yo creo que hay mucho por tirar desde de la cuerda en temas ambientales con este tipo de responsabilidad, en particular cuando hablamos de empresas estatales que se instalan en otros territorios, porque ahí el Estado sí tiene un control, es su propio dinero el que está siendo invertido en otro territorio para, por ejemplo, energías renovables. Eso pasa muchísimo porque, como decía Manu, los países del norte global, con sus objetivos de descarbonización y de la baja de las emisiones de carbono, están teniendo muchísimo financiamiento para invertir en energías renovables en nuestros territorios del sur, sin tener en consideración ningún tipo de evaluación de la pérdida de ecosistemas, vulneración a las consultas indígenas. Se están instalando en territorios, especialmente en territorios indígenas de nuestros sures y también de África, en Asia. Es un patrón que se repite en todo el mundo a nivel global, y yo creo que existe mucha argumentación para hacer respecto de las obligaciones extraterritoriales de los estados en este sentido. La Sí, segunda ahí, pregunta no ahí entendí. yo creo que como hay varias cosas interesantes y voy a leer la pregunta final porque va como en las obligaciones extraterritoriales. Acá la pregunta: ¿nos podría comentar un caso de daño transfronterizo, por favor? Ya como el típico que uno se estudia es el del río Uruguay, ¿cierto, Andy? A tú que estás más cerca de ese caso, en el que en el río Uruguay, que es frontera entre Argentina y Uruguay, había una planta de celulosa que contaminaba como aguas arriba, y esta planta de celulosa tiraba, que creo que era por el lado argentino, como por Gualeguaychú, ¿o no? Y que contaminaba como aguas arriba y que esa contaminación llegaba a Uruguay. Y entonces, en el fondo, producto
de la falta de regulación, en este caso de Argentina. Uruguay lo demanda, ya, Andy, por favor, ayuda porque mi memoria está ahí frágil, en la Corte Internacional de Justicia. Y ese es como el caso como más de manual que se estudia cuando estudiamos daño transfronterizo, como en jurisprudencia ambiental del derecho internacional. Allá mis neuronas, ya. No sé si quieres completar algo de eso, a profundizar ese caso. Igual lo explicaste súper bien, es un caso que se terminó resolviendo vía la Comisión Binacional de la Cuenca del Río de la Plata, y se ordenó a la planta que deje de tirar ciertos residuos, pero igual siguen con problemas por otro tipo de residuos, no es que la planta se paró definitivamente, Sí. como que fue una solución parcial, igual sigue habiendo problemas. Pero sí, y de hecho, si no me equivoco, es una empresa noruega, me parece. Mm. También Y ahí, como de un bueno, país sí, norte global. y otra cosa importante es que también como, me imagino lo vieron en los otros módulos, o quizás no, también como que el sistema internacional de derechos humanos, especialmente en Europa, se ha abierto a que, por ejemplo, personas que pueden ser del sur global o de países afectados, de territorios insulares, puedan demandar a empresas en otras jurisdicciones. Teniendo, por ejemplo, no sé, pues, el típico caso de contra la Shell, ¿cómo se llama? O el caso Uganda, vamos a ver que existe como también una jurisdicción que no es solamente como interna de los países, sino, o del sistema interamericano, sino que también teniendo como, de cierta forma, como uno pudiese apuntar a la falta de regulación de otros estados o a la inacción de determinados estados, que eso afecta a los derechos humanos, por ejemplo, de comunidades indígenas o mujeres o niñeces de algún territorio. Y ahí hay otra pregunta. Vamos a leer la de Aitos. Mira, está. Yamila, ¿cuánto tarda la Corte en responder la solicitud, considerando que es altamente relevante para el derecho y los criterios que emitan? Esta se inició, si no me equivoco, en febrero del 2023, por ahí, o marzo del 2023, y todavía no están en ese proceso. Yo no sé si, creo que hasta alguna fecha del año pasado, como hasta octubre, era el plazo para participar con Amicus Curiae, de la opinión consultiva, entonces deben estar resolviendo eso. Y otra pregunta, ¿cómo se aborda la intergeneracionalidad de alguna manera de desafío y de participación? Creo que hay preguntas también respecto como específicamente sobre los derechos de las generaciones futuras, precisamente como esta idea de las generaciones futuras nace del derecho internacional del medio ambiente. Sin embargo, yo creo que también es importante como pensar que estas generaciones igual son presentes, no solamente, si bien es como muy habitual hablar de generaciones futuras, las afectaciones y las amenazas a los derechos de niñeces son actuales, y muchas veces como quienes más se ven afectados por el cambio climático son niñas, niños y adolescentes. Andy, no sé si seguimos. Seguimos 15 minutos más, así vamos Sí, haciendo... falta la lectura de lo de Paulo. ¿La leíste tú? Que está en Sí, el chat. Ya. sí. Paula nos compartió su reflexión con la que estoy muy de acuerdo en lo Paulo. personal. Paulo, perdón, leí Paulo. Perdón, Paulo. Paulo dice que para analizar las responsabilidades de los estados frente al cambio climático desde una perspectiva de derechos humanos e interseccionalidad, se debe considerar que dichos estados han sido creados como instituciones de dominación y explotación de territorios y sus poblaciones originarias mediante el monopolio de la violencia, y que ha actuado como los principales promotores de las afectaciones del medio ambiente causantes del daño climático al permitir y favorecer a que la actividad de las industrias extractivas privadas o estatales sean ejercidas libremente según las leyes del mercado y de la fuerza, con escasas e insuficientes resguardos sobre su impacto en las poblaciones y en los territorios. Es decir, cómo podrán los estados garantizar el derecho a la reparación por los daños generados por sus acciones u omisiones, si su propia naturaleza es mantener a cualquier costo su existencia, y esta es fruto de las vulneraciones sistemáticas a los derechos humanos de las poblaciones y los territorios hasta hoy. También Yamila dice que existe un reconocimiento diferenciado entre los derechos de la naturaleza, entre el derecho a un medio ambiente... es una pregunta. Para responder o relacionar respecto de lo que Paulo nos acaba de aportar, que le agradecemos mucho,
es muy parecida a la posición que tiene la actual organización en la ONG para la que trabajo, la mirada desde los conflictos climáticos, desde un lente de la colonización, desde ahí es que vienen ejerciendo diferentes poderes y subordinación los estados del norte hacia nuestros sures, y eso sigue pasando al día de hoy con las empresas, ya sean estatales o privadas, pero los flujos de capitales provienen del norte. Y ahora se problematiza aún más con el discurso de la descarbonización, porque vienen a implementar en los territorios del sur las famosas energías renovables, que son las energías hidroeléctricas que bloquean los ríos, que inundan muchísimas hectáreas y que generan muchos daños ecosistémicos que no se están teniendo en cuenta en los estudios de impacto ambiental. Lo mismo con los parques eólicos, lo mismo con las granjas de paneles solares. Son problemas que se repiten en el sur de Latinoamérica y en Latinoamérica, en África, en los países de Asia del Sur. Entonces, la posición crítica que debemos tomar también frente a esto tiene que venir desde nuestros territorios, justamente desde el sur, y estoy muy de acuerdo con lo que puso Paulo. Sí, y ahí como yo creo que hay una reflexión bien básica que podemos hacer. Yo creo, Andy, que seguimos con los estándares mañana porque igual es como harto. Bueno, Pero si te vayas a la anterior, a la de... para que no sé cómo volver desde acá. Ya, no importa. Ahí voy. Y lo primero que hoy día como que es el IPCC, y no estoy hablando como del manifiesto de ecología, no sé, ecoterrorista, el IPCC, que es una institución de las Naciones Unidas Científicas, establece que efectivamente como hay responsabilidades diferenciadas. Y hoy día, ¿no? Cuando hablamos de antropoceno y de las causas del cambio climático, existe evidencia científica, si bien irrefutable, que es producto de la revolución industrial y de las economías basadas en combustibles fósiles, que se han generado gases contaminantes que hoy día aumentan la temperatura. Y en ese sentido, yo creo que es importante pensar de que hubiese sido, o sea, de que el cambio climático no hubiese existido sin la revolución industrial, pero la revolución industrial no hubiese existido sin la colonización, porque mediante la colonización de territorios como Asia, como América y el despojo de los pueblos indígenas de estos elementos de la naturaleza que no eran considerados como materias primas para procesos extractivistas que enriquecieron a las grandes metrópolis y a los países colonizadores, finalmente vamos a ver que hoy día no existen múltiples economías en un sistema, ¿no? Que se está sustentado en base a estas cadenas de explotación de los territorios y de las personas que siguen siendo supercoloniales. Y si ya nos fijamos, por ejemplo, quiénes son los dueños de estas empresas hidroeléctricas, quiénes son, no sé, muchas veces, ¿no? Como los responsables incluso de proyectos donde asiste afectación a los pueblos indígenas, vamos a ver que son la gran mayoría de los casos capitales, y si no puedo decir en todos los casos capitales transnacionales, cuyos propietarios no son como pequeñas personas, sino que son grandes conglomerados del norte global, que se siguen como manteniendo estas mismas cadenas globales, ¿no? De generación de riqueza para unos pocos, a costa también de la explotación de los territorios, de nuestros territorios. Ahí dice Aarón, tengo una pregunta. ¿Otra pregunta? ¿O ya hizo su pregunta? No, yo hice una que no se entendió, Ah, pero la parte ya final yo tampoco la entendí. sí, no alcancé a preguntar de más sobre eso, pero ya no quiero hacer esa pregunta, ya creo que la puedo resolver después. Pero sí tenía una duda respecto al término o a lo que se señalaba que para recurrir a la Corte Interamericana debía pasar por todo el proceso judicial de un país. ¿Qué pasa si en la instancia de la Corte Suprema no se cumple con los requisitos para la casación y la forma y en el fondo pensemos, por ejemplo, de que no se hizo antes de los 2 meses para la o en la notificación de la sentencia? Entonces, pensemos que no cumplió los requisitos, entonces no recurre o no se acepta un recurso de casación en la forma y en el fondo. Entonces se tranca el proceso judicial. Pero si Por te lo una declaran cuestión admisible, igual te sirve. Eso es mi Igual, pregunta. Esa Sí, es mi porque pregunta. pone final, porque es una sentencia interlocutoria que pone final al procedimiento, ¿cachai?
Ya, Igual también perfecto. existen las excepciones al agotamiento de los recursos internos. Sí. Eso de Cuando se tanto, demora mucho, también puede ser. sí, eso, Ya, las perfecto. excepciones, ahí igual te dejé mi mail por si querés enviarnos la segunda pregunta por escrito y la Y resolvemos. falta la de Yacmila, porque dice, existe un reconocimiento diferenciado entre el derecho a la naturaleza entre el derecho mediamente saludable emitido por la Corte. La Corte solamente ha reconocido, bueno, mediante opinión consultiva, la 26, la que hablamos de Colombia, como la existencia de un derecho al medio ambiente sano en una interdependencia con los derechos humanos que están garantizados en la Convención Americana, como el derecho a la vida digna, la dignidad humana, y así también el derecho a otros derechos que están como más desarrollados en la jurisprudencia, como el derecho al agua, etcétera. Pero específicamente sobre derechos de la naturaleza no existe un pronunciamiento del sistema interamericano en sí, y esta como idea está mucho más avanzada en como jurisdicciones constitucionales, y en especial yo creo en la jurisdicción del Tribunal Constitucional de Colombia, que ha sido como la instancia jurisdiccional que más ha desarrollado eso en su contenido y como en una lectura desde los estándares. Claudio tiene otra pregunta. Sí, lo que yo quería hacer al alcance que se me escucha. Sí, lo que quería hacer al alcance que los derechos, sobre todo los derechos ambientales en Chile, está muy limitado defenderlo por cuanto la propiedad privada, como Chile es un estado, no es un estado de derecho, todo tiene dueño, el agua, un santuario hay que pedirle permiso a las a los particulares para poder nombrar los santuarios. Aquí, por ejemplo, el santuario Gota de Leche en el Tao está a punto de caerse porque las inmobiliarias insisten en que le den otras garantías, de lo contrario no van a reconocerlo y van a construir. Y precisamente mañana no voy a poder estar en la clase por cuanto hay una asamblea de participación ciudadana sobre el plano regulador del Tao. Y en eso se va a discutir ese tema. Entonces, estamos muy limitados por cuanto el gobierno, el Estado tiene muy poca participación muy pocas facultades para defender el patrimonio, por cuanto todo depende de la propiedad privada. Eso. Bueno, efectivamente, tal como plantea Claudio, los principales como colisión de derechos que podemos ver o conflictos como de jurídicos son precisamente como este choque entre el derecho a la propiedad y la protección del ambiente, y si vamos como profundizando los derechos de la naturaleza y los ciclos de la naturaleza. Pero en la práctica igual yo creo que como que tenemos que pensar de que precisamente existen límites al derecho a la propiedad y que tiene que ver con la función social y ecológica de la propiedad. Entonces igual existen argumentos como de litigio que nos pueden permitir como un poco cuestionar para qué existe la propiedad, pero precisamente es lo que en el fondo a lo que apuntamos a este curso, es teniendo este mismo diagnóstico que planteas tú, que en el fondo existe un proyecto y que tiene que ver con un sistema económico neoliberal que lo que transforma es a la naturaleza en objetos de apropiación, de consumo y como mercancías, y no en su valor en sí mismo como seres vivos, ¿no? Precisamente a lo que apuntamos es que esta forma de litigio, por ejemplo, impugnar la falta de participación, como lo que tú estás hablando de tu comunidad, o la afectación a los ecosistemas, también nos pueden permitir levantar litigios vía administrativa, vía recurso de protección, o, por ejemplo, si queremos ir más allá, utilizando estas herramientas del derecho internacional para atacar, quizás no directamente decir hay una sobreprotección de la propiedad, pero sí decir hay una subprotección, o sea, hay una falta o una afectación de derechos de nuestro territorio, de los ecosistemas o de los derechos de las comunidades que habitamos. Pero precisamente eso es lo que nos interesa, pues apoyar como esto. Para Paulina dice, en mi humilde opinión, visión, Pablo, la respuesta es justamente a través del derecho, porque el papel de los estados son garantes y está destinado al bien común. A ser creativo y trabajaría en nuestro propósito, creo que es más, los estados son poderes fácticos, se nos dirá la vida en eso, pero se hacen cositas. Sí, pues yo creo que es precisamente como un poco
sabemos cuál es esta realidad, compartamos nuestros diagnósticos y juntemos las ideas también y las mentes en pensar estrategias para desde el derecho, desde nuestras herramientas, que como hablamos en la clase, ¿no? También son herramientas que pueden servir como para subvertir una idea dominante o hegemónica del derecho y que podemos tensionar mediante la aplicación de estándares, de obligaciones de los estados, etcétera, en al menos avanzar en sentido común, en conciencia y también como mostramos también en resoluciones jurídicas que nos permiten como frenar proyectos, etcétera. Ya, son las 7:15, la Andy son como las 2 de la mañana. 1:15. Así que nada, nos vemos mañana y mañana yo creo que hablamos más de los estándares, Andy. Y Sí, avanzamos en eso. retomamos para lo que nos quedó y si pueden, por favor, lean la solicitud de opinión consultiva que la vamos a seguir trabajando y mencionando. Y gracias, somos más de 60 personas, así Yo que sí gracias manejé por 8 horas, quedarse me hasta el sentí empecé la... final. Ya, nos vemos, Abrazo. chao. Gracias, chao. Chao, 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 que estén gracias. muy bien. Muchas Chao, gracias por sus Paula. asistencias. Chao, Nos estamos viendo Cami. mañana. Chao, Gracias. gracias. Buenísimo. Muchas gracias.